momento al estudio de la palabra del Señor. De paso quiero decir algo, algo decía Sergio y voy a ver, como dice el dicho, recojo el guante, ¿no? Esto era cuando los caballeros se tiraban a duelo. Eh, a lo mejor podríamos repetir el experimento en el segundo semestre, ahí cerca de fin de año, pero con un compromiso, si se pudiera hacer. Podríamos hablar de profecía, a lo mejor de Daniel, pero que sea una semana de evangelismo, donde podamos terminar con un bautismo, trabajar por la salvación de las almas. Eh, Conversémoslo, ¿eh? Abramos la puerta y conversémoslo a ver si eso efectivamente puede ser hecho. Hermano, mire, quiero hablar de un tema hoy día que me parece a mí que probablemente es uno de los temas más importantes dentro del libro Apocalipsis. Yo quiero insistir en estos conceptos que probablemente vertí el primer día. Saben, más importante que saber acontecimientos, fechas, aspectos históricos, es ver cómo la gracia y la misericordia de Dios ha actuado a través del tiempo dirigiendo y protegiendo a su iglesia. Hoy más que nunca creo que nosotros debemos poner nuestra atención en Cristo Jesús como el gran príncipe, dice Daniel, el gran príncipe Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tenemos que, como dice la expresión, escondernos en Cristo y permitir que el Señor pueda protegernos, conducir nuestra vida en estos últimos trances de la historia de este mundo. Pero para eso también se necesita, hermano, una respuesta de amor de parte de nosotros. Yo quiero invitarlos a leer un texto en el capítulo 17 del libro Apocalipsis. Capítulo 17. Saben ustedes, el capítulo 17 también tiene un mensaje bien interesante. Nosotros no vamos a mirar el capítulo 17 completo, vamos a leer un texto. Allí aparece la condenación de la gran ramera. Es decir, el libro se va acercando, la profecía del libro se va acercando a los momentos, diríamos nosotros, cruciales, a los momentos finales de la historia de pecado en este mundo, donde finalmente la victoria y el triunfo de Cristo por sobre Satanás va a ser completa, absoluta y eterna. Ahora miren, 17, yo quiero leer algún texto que está allí y me voy a referir específicamente al verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero. Estos son los poderes apóstatas, fundamentalmente representados por la bestia, esta bestia escarlata. Esta bestia que ha tenido características como pretender tomar el lugar de Cristo en el santuario celestial. Esta bestia que ha tenido como característica la adulteración de la doctrina. Y esta bestia que ha tenido como característica la persecución del pueblo de Dios. Este poder tremendo, dice, va a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Miren qué interesante cómo está expresado. Porque en realidad, y yo lo he dicho, y hoy día estuve leyendo de nuevo algunos libros del material que tengo, y quiero reiterar, la única forma que tiene la bestia, en otras palabras, el dragón que le entrega el poder a la bestia, la única forma que tiene de pelear contra Cristo es a través del pueblo de Dios. No hay forma. No tiene opción de pelear directamente con Dios. Es a través del pueblo de Dios. Entonces dice, y pelearán contra el Cordero. Es decir, cuando se llegue el momento final y haya una persecución dura contra el pueblo de Dios, que es contra Cristo, dice, pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los vencerá, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque es Señor de señores y Rey de reyes. En otras palabras, el Señor es el que tiene el poder y el control completo y absoluto. Y luego dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Miren qué interesante este término, llamados, elegidos y fieles.
Y nosotros sabemos, hermano, cuando estudiamos el mensaje del Evangelio completo, que el llamado de Dios es para todo el mundo, para todos. San Juan 3:16, el texto más conocido de la Biblia, yo siempre digo esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó solo a su pueblo, Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Y entonces ahí viene la siguiente parte. El amor de Dios, mis queridos hermanos, a pesar de que es infinito, no es suficiente, porque tiene que haber una respuesta al amor de Dios. Entonces él dice, son llamados, son elegidos, y podríamos decir entonces, los elegidos son los que responden al llamado del amor de Dios. No todos responden al llamado del amor de Dios. No todos están dispuestos a aceptar el amor de Dios en su corazón. Así que los que están con el Cordero son llamados, son elegidos, han respondido, mis queridos hermanos, al llamado de Dios, y finalmente termina diciendo, y fieles. Miren ustedes, llamados, elegidos y fieles. Y saben ustedes que el concepto esto de ser fiel está implícito, este concepto. Los fieles son en los que Dios puede confiar. Mire, es interesante este concepto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre llamamos nuestra atención a confiar en Dios, y eso está correcto. Y nunca debemos dejar de serlo. ¿Pero usted ha pensado alguna vez que Dios puede confiar en usted? ¿Ha pensado usted que Dios puede confiar en usted? Mire, hay una cita, yo no quiero buscarla porque si no me voy a enredar, pero hay una cita, mis queridos hermanos, del Espíritu de Profecía, donde el hermano René de Huay dice que Dios podría haber terminado la obra sin nuestra ayuda, pero con el propósito de perfeccionar un carácter igual al de Cristo, tenemos que trabajar en su obra. Entonces, cuando hablan de fieles, mis queridos hermanos, está la entrega completa, total y absoluta de nuestra voluntad a Dios. Esa es la característica. Y saben, mis queridos hermanos, nosotros podríamos decir, estamos como en un trance, estamos como en un viaje, como en un intermedio. Porque los que estamos aquí reunidos, y muchos otros hermanos más, pero hablemos de los que estamos reunidos, son los únicos que me pueden escuchar. Los que estamos conectados a este programa, los que estamos aquí reunidos, mis queridos hermanos, hemos sabido del amor de Dios y hemos respondido al amor de Dios. Y hemos entregado a Dios. Y el Señor, entonces, podríamos decir, somos los llamados, somos los elegidos y también somos los llamados a ser fieles. Fieles a Dios. Y este es un tema que aparece con fuerza, mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis. Mire, quiero hacer un recorrido, yo lo tengo apuntado por aquí, no voy a gastar mucho tiempo. Mire, Apocalipsis, así como diríamos nosotros, una visión panorámica, así con un dron por sobre Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 ya menciona que el Señor nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Noten ustedes, ya hace mención de la sangre de Cristo. En el capítulo 5, ese lo hablamos nosotros, entonces el capítulo 5, el Cordero recibe toda una adoración y dice, digno eres, ¿por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Noten ustedes cómo va haciendo una repetición o una reiteración, más bien, una reiteración de que en realidad todos los que aceptan a Cristo, todos los que heredarán la vida eterna, la heredarán en los sacrificios de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y se llega al punto más alto, a mi parecer, mis queridos hermanos, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Y yo quiero invitarlos ahora para que leamos allí algunos textos. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. El capítulo 7, mis queridos hermanos, es un paréntesis entre los sellos. ¿Ya? Es un paréntesis. Es un paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ya? Es un paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que dice el capítulo 7? La primera parte del capítulo 7 se está hablando acerca de la obra del sellamiento. ¿Ya? Leo un par de versículos. Verso 7 dice, después de esto vi
a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía un sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Capítulo 7 introduce el concepto del sellamiento. Los ángeles están sujetando los vientos, las crisis, las calamidades en este mundo, y lo están sujetando con un propósito: que haya tiempo para sellar a los hijos de Dios, sellarlos en su frente. Y miren ustedes allí el verso 4 y el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Me voy a saltar porque ahí cada texto va mencionando a cada tribu, a cada tribu. Y me voy a saltar entonces al verso número 9. Y el verso 9 dice: después de esto miré, y aquí vi una gran multitud, la que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado al trono y el Cordero. Miren qué interesante lo que dice. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aquí hay un tema técnico. A ver, miren. El pensamiento dentro de los adventistas con el tiempo ha ido cambiando con respecto a los 144.000. Si usted, yo no sé, estoy hablando en dos frentes, entonces no sé a quién le digo una cosa y a quién le digo lo otro, porque estoy en una semana también a las 5 de la mañana. Pero miren, mis queridos hermanos, va a ser más breve. Hace algunos años, unos cuantos años, 50 años atrás por lo menos, la mayoría del pensamiento adventista pensaba que los 144.000 eran literales. 144.000 literales. Con el tiempo, el pensamiento de los eruditos que se dedican a estudiar a esto, más bien están pensando que los 144.000, el número, es simbólico. Es simbólico. Y uno de ellos, que piensa así, o pensaba, porque ya descansa en el Señor, pero quedan sus escritos, es Hans Larrondel, ese libro que yo le he mostrado de profecías. ¿Ya? Él piensa, él tiene esa idea. Y hay muchos. La mayoría, en realidad, de los eruditos están pensando y están yendo en esa línea. Entonces, miren, yo les decía a ustedes, Hans Larrondel explica que en el Apocalipsis se ve algunas veces un concepto que él llama proyección. Y el caso lo vimos en el capítulo 5. En el capítulo 5, cuando el profeta llora porque nadie es digno de abrir el libro, de tomar el libro, uno de los ancianos le dice: no llores, lo consuela. Porque aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Eso él lo escucha. Y el texto dice: y cuando miré, vi un cordero como inmolado. Entonces, técnicamente a eso es que se le llama proyección. Una figura proyecta otro concepto. Y aquí nosotros tenemos el concepto de el león de la tribu de Judá, el león como el animal rey victorioso, pero cuando se proyecta esa visión, vemos a un cordero como inmolado. Entonces, ¿cómo entendemos esa proyección? Entendemos esa proyección que el Señor Jesucristo llega a ser el león de la tribu de Judá, el todopoderoso, porque primero fue el cordero, y con su sacrificio venció eternamente para siempre en la vida de sus hijos, en la vida de los seres humanos, el pecado y la muerte. Entonces lo hace ser el gran vencedor, porque solo Cristo y nada más que Cristo, mi querido hermano, en todo el universo, es el que venció el pecado y la muerte. Y esa victoria es vicaria, es en favor de, no es por él mismo, en favor de.
Entonces, este mismo concepto se traslada ahora al capítulo 7. Él habla y dice, mire, los cuatro ángeles retienen los vientos para que no soplen los vientos. Y después sale otro ángel. Dice, espérense un poquito todavía, aguanten un poquito, aguanten. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en la frente a los hijos de nuestro Dios. Y entonces él dice, mire, y oí el número, y el número era 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después va mencionando tribu por tribu. Y cuando llega al verso 9, dice, después miré y he aquí una gran multitud vestida de ropas blancas. Entonces el pensamiento que él tiene aquí es donde se proyecta. Y se proyecta entonces, ¿por qué? Porque para muchos el 144.000 tiene un significado de perfección y de ser completo, de plenitud. Así como en el antiguo Israel estaban las 12 tribus y luego en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, entonces esto es el número completo. Más que un número exacto, sino que es la plenitud de los redimidos. Entonces cuando el profeta ve, ¿qué es lo que vio? Una gran multitud que nadie podía contar. Y es interesante porque hay ciertos contrastes, ¿no? Y esta gran multitud que nadie podía contar eran de todas las naciones y de todos los pueblos y de todas las lenguas. Así que cuando el profeta vio esta multitud, vio también gente de Valdivia que estaba allí presente, porque es de todos los pueblos de la tierra. En esa multitud también habían valdivianos. Interesante, ¿cierto? O sea, uno se entusiasma, se anima. ¿No le parece solemne a usted de que por la fe el profeta los haya visto a ustedes, la multitud vestida de ropa blanca? ¿Sí? Miren qué interesante. Entonces, cuando él ve esta gran multitud vestida de ropa blanca, podríamos decir, hermano, está viendo la compañía de los santos, la multitud de los redimidos. ¿Por qué? Porque el canto de ellos es el siguiente. Estoy leyendo el verso 10. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Qué significa salvación pertenece a nuestro Dios? La gran multitud vestida de ropa blanca reconoce que su salvación es obra de Dios, no es de ellos. Es obra de Dios. Dios es el que salva. Dios. Esto, ¿saben ustedes que está muy interesantemente expresado, por ejemplo, en la historia de Jonás? ¿Han escuchado la historia de Jonás? Seguro, hasta los niños la conocen, ¿no? ¿Quién no sabe que Jonás fue tragado por un pez? Jonás tiene 4 capítulos. Échenle una miradita a ustedes. En los 4 capítulos aparece que la salvación la da Dios. Siempre está allí, la salvación. Y ellos cantan y dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y luego entonces, mis queridos, se une, como en otras descripciones, en el versículo 11, y los ángeles que estaban al pie del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron delante del Señor y adoraron, diciendo la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Una descripción, pero arrobadora, mis queridos hermanos. Una descripción, pero genial. Yo a veces trato de imaginarme ahí cómo estaba Juan mirando eso. Tiene que haber sido sublime, hermano. Sublime. Les digo honestamente, aquí es donde el idioma queda escuálido, queda falto, queda flaco para poder transmitir lo que el profeta estaba viendo. Entonces, cuando él está viendo esto, dice que uno de los, verso 13, uno de los ancianos me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Bueno, hay una descripción adelante y dice que han salido de todos los pueblos y naciones de la tierra. Pero estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Y entonces dice el verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Esta es como la pregunta que nos hacía nuestra mamá cuando nosotros éramos niños, ¿cierto? Son preguntas para reflexionar, la mamá ya sabía la respuesta ya, pero siempre nos hacía la pregunta. ¿Y para qué? Para que nosotros reflexionáramos. ¿Cierto? Es una pregunta en ese sentido que se le hace. ¿Estos de dónde, quiénes son? ¿Dónde han salido? Y él le dice, tú lo sabes, Señor. Verso 14, mis queridos hermanos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira usted el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mire, yo quiero hacer una unión aquí, yo no sé si me va a resultar, pero yo quiero hacer una unión. Este texto, ¿por qué? Porque Apocalipsis 17, el texto que hemos leído, dice, pelearán contra el Cordero, 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿A quién? A la bestia, a los poderes apóstatas. El Cordero los va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, y los que están con Él, son elegidos, llamados y fieles. Y nosotros miramos esta gran multitud vestida de ropa blanca. ¿Qué es lo que están? Están en la presencia del Cordero. Están en la presencia del Cordero. Y miren ustedes, y cuando el profeta, o más bien dicho, el anciano, hace reflexionar al profeta del origen de esta gran multitud, le dice, ¿de dónde son? ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Entonces él mismo le responde y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso que están delante del trono de Dios. Entonces la pregunta es la siguiente, porque este es un tema muy interesante. ¿Qué es finalmente, hermano, lo que nos hace, lo que nos califica más bien, lo que nos hace merecedores de estar vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, en la presencia de Dios? Y hay un tema, a mi gusto, este es un tema y a mí me gusta mucho, hermano, porque aparece con mucha fuerza. El libro de Apocalipsis, hermano, aparece con mucha fuerza el concepto de la justificación por la fe. Es cierto que Apocalipsis está llamando permanentemente a la fidelidad. Lean ustedes, por ejemplo, los mensajes a las cartas. Dice Apocalipsis capítulo 3, el verso, digamos, donde está el mensaje a la Odisea. Dice el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto lo conocemos. Yo más de alguna vez se lo dijimos, yo estaba en Valdivia. A mí, de mi parecer, con respeto lo digo, a mi parecer es el texto más romántico de la Biblia. Pero el versículo 21 lo conocen. Nosotros leemos el 20, lo repetimos, lo tenemos de memoria. El 21 dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren, interesante. Entonces, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el acto de vencer? ¿Qué tenemos que vencer? Miren, quiero mostrarles, me voy a apoyar en algunas citas del Espíritu de Profecía en esta noche. Se las muestro aquí. Bueno, hoy día el mensaje tiene que ser más breve porque los adventistas tienen por costumbre el día viernes acostarse más temprano. Y esa costumbre no hay que desecharla, hay que seguir manteniendo. Porque al otro día hay que levantarse temprano también para participar de la escuela sabatina. Miren, mis queridos hermanos, este es Camino a Cristo, en la página 43. Yo la tomé de la versión digital, pero con una versión de papel que yo tengo coincide. Miren lo que dice el hermano Ellen White. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para el que ama, más para el alma, para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos hacer una aplicación aquí? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? Bueno, nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que los hijos de Dios, los fieles que estarán presentes en los últimos días de la historia de este mundo, van a ser sometidos a gran, digamos, a gran tribulación. Ahí nosotros tenemos las palabras de Daniel capítulo 12. Dice que en aquel día dice, habrá angustia como nunca hubo sobre la faz de la tierra. Pero miren, tomemos este texto y hagámosle una aplicación, si queremos decir, mis queridos hermanos, una aplicación segunda, ahora a nuestra vida y en nuestros días.
¿Cuál es la gran tribulación? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Mire, la hermana Elena White nos pone una citita aquí en el Camino de Cristo. Dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Cuál es la lucha más grande que nosotros tenemos, mis queridos hermanos? ¿Nuestros enemigos externos? ¿Aquel que nos va a venir a perseguir? ¿Aquel so pena de muerte nos va a decir, haz esto o haz lo otro? La lucha más grande que nosotros tenemos, hermanos, es contra nosotros mismos. Es contra nosotros mismos. Rendirse, dice ella, a sí mismo. Rendirle nuestra voluntad a Dios. Aprender a confiar en Dios. Entender, mis queridos hermanos, que mi justificación no viene de lo que yo puedo hacer, sino que mi justificación viene de lo que Cristo quiere hacer en mí. Y nosotros tenemos la tentación permanente de ¿qué, mis queridos hermanos? De soltarnos de la mano de Cristo. De buscar nuestro propio bienestar. Me refiero a bienestar espiritual. No se olviden ustedes, hermanos, que uno de los elementos importantes de Babilonia tiene que ver con salvación por las obras. Y una de las luchas que nosotros tenemos es aprender a confiar en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Miren, déjenme compartir algunas citas más. Esta es una cita, está en la página 60. Para mí, mis queridos hermanos, esta es una joya del pensamiento, por supuesto, y la vamos a compartir en esta tarde. Miren lo que dice. Hay dos errores. Yo no puse el segundo porque no quiero llenarlos de citas. Dice el hermano en el juez, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en la gracia, deben guardarse de forma especial. Cuando el hermano en el juez dice particularmente a los que apenas han comenzado a confiar en la gracia, no necesariamente está hablando de los que recién vienen conociendo a Cristo. Hay algunos que llevamos mucho tiempo conociendo a Cristo y probablemente todavía no aprendemos a confiar en la gracia de Dios. El primero, tercera línea, el cual ya se ha insistido, es el fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Esto, mis queridos hermanos, es salvación por las obras. Esto es una herejía que generó la bestia, los poderes antagónicos de Dios. Confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Y miren, mis queridos hermanos, la última frase, pero es para ponerla en el bronce. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Y miren ustedes, y Apocalipsis está menciona. Lea usted, y bueno, ayer lo leímos, la descripción que hace de los 144.000 ahora en Apocalipsis capítulo 14. Estos son los que están sin mancha. Se han hallado sin mentira. Ellos, mis queridos hermanos, la única manera de llegar a ese estado, mi querido hermano, es por la gracia de Cristo. No hay otra. No hay otra. Mi hermano, solo por la gracia de Cristo podemos hacernos santos. Y entonces ahora uno entiende por qué, mis queridos hermanos, en el libro Apocalipsis, que es un libro, vuelvo a reiterar, que se está llamando tanto a la fidelidad, a vencer. En el libro Apocalipsis, mis queridos hermanos, se menciona tantas veces a Cristo como el Cordero y su sangre. Cristo como el Cordero y su sangre. Miren, déjenme compartir me parece que hay una cita más. Esta es una cita larga. Pero ahí estuve luchando. ¿Cómo ponerla? La corté. Mira, el antecedente, pueden leerlo ustedes, hermanos, ahí está en el Camino a Cristo. Esto es la página, se lo digo enseguida, en la página 62. Es una cita más larga.
Él está hablando, la hermana Elena de White, le voy a decir más o menos el contexto donde está aquí. La hermana Elena de White dice que las condiciones para tener la vida eterna son las mismas que Dios estableció en el Edén. Y ella dice específicamente, perfecta obediencia a la ley de Dios. Y luego ella menciona un pensamiento así, si fuera menos que eso, estaríamos poniendo en riesgo la seguridad del reino eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, después ella dice, para Adán, en su estado de perfección, esto era posible, pero no para nosotros en estado de pecaminosidad. Y está hablando que nosotros no estamos en condiciones de tener perfecta obediencia. Entonces, allí introduce este pensamiento donde dice, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestro pecado y vestirnos de su justicia. Y aquí está entonces. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, mis queridos hermanos, déjenme hacer un paréntesis en esta parte de la frase, donde dice, si os entregáis a Él y os aceptáis como vuestro Salvador, hermano, esa es la gran lucha de la que habla la hermana Elena de White en la primera cita que hemos hablado. Sí, entregarnos a Cristo, rendirnos completamente a Cristo, aceptarle completamente como nuestro Salvador, entender que todo, mis queridos hermanos, todo proviene de Dios. Entonces, si os entregáis a Él y os aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. Amén, hermano. Y miren ustedes cómo termina la cita. Esta también es para poner en un bronce, hermano. A lo mejor para ponerla allí pegada en la pared. Entonces dice, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplazará al vuestro y soy aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué les parece? Grande, ¿no? Tremendo, solemne. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Cuando viene el reino, y esto viene incluso de conceptos del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, pero cuando viene el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan Bautista, con la venida de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Mis queridos hermanos, y el mensaje del reino de los cielos es este. Para todos los que aceptan a Cristo, vida nueva. No una vida mejorada. Hermano, esto de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida no tiene que ver con los conceptos, por ejemplo, que se usan en nuestros días, conceptos de autoayuda. Conceptos que el mundo pone, hermano, conceptos que podríamos decir nosotros que forman parte de la doctrina adulterada, del vino de la fornicación de Babilonia, en el que te hacen creer que tú tienes el poder, tú puedes. Tú puedes, ejercita. Y hay libros de autoayuda. Por supuesto, mis queridos hermanos, todos nosotros, todos, unos más, otros menos, todos nosotros tenemos cosas valiosas en nuestra vida. De paso, la hermana Elena de White habla en el mismo camino a Cristo, acerca de la fuerza de voluntad. Ella habla acerca de esto, de la fuerza de voluntad. Pero, mis queridos hermanos, toda bendición viene de parte de Dios. Y la bendición que Dios ofrece, la restauración que Dios ofrece, hermano, es completa en Cristo. Completa, absoluta. A tal punto que el hermano Elena de White dice, hermano, somos aceptados por Dios como que si nunca hubiésemos pecado. ¿Eso qué significa? Impecabilidad. Pero la impecabilidad de quién, hermano? De Cristo aplicada por su sangre a nosotros. Por su sangre a nosotros. Hermano, entonces, cuando uno mira de este aspecto, y voy a dejar de compartir un minuto. Mire, cuando uno mira, mis queridos hermanos, desde este punto de vista, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza.
de poder. Nunca nos enfrentemos, mis queridos hermanos, en nuestra mente. Nunca nos enfrentemos a la profecía, a los acontecimientos finales, con temor, con miedo, con pavor. Al contrario, acerquémonos a estos conceptos, hermanos, con confianza, con seguridad. Pero para hacer en confianza y seguridad, hermanos, tenemos que hacerlo en Cristo Jesús. Separados de Cristo, no tenemos ninguna posibilidad. Hermano, y ahí está nuestra lucha. Y yo quiero hacer una aplicación en ese sentido, mis queridos hermanos, cuando dicen, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Y entonces el anciano responde y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, esta lucha, y con esto voy a terminar porque tenemos que terminar un poquito más adelante. Esta lucha es la que es ejemplificada en la vida de Jacob. La vida de Jacob, hermano, es interesante echar una leidita de cuando en cuando al libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro fundamental y tiene historias apasionantes. Hermano, son historias más apasionantes que la teleserie Después del Almuerzo. Y una de ellas es la vida de Jacob. Ustedes saben cómo salió Jacob de su hogar, huyendo. Engañó a su padre y arrancó. Huyó, hermano. Y cuando nosotros decimos huyó, huyó con lo que tenía puesto. Así. Probablemente la mamá en alguna mochila le echó algo de comida y salió. Y le dice, ándate a la casa de mi hermano. Su hermano era Labán. Y Jacob se fue. Y ustedes conocen la historia ya. Trabajó. Él estuvo en la casa de Labán 20 años. Llegó con lo que tenía puesto y cuando salió, salió con una gran familia y rico. Con mucha riqueza salió. Pero cuando él sale, hermano, se da cuenta que todavía hay algo que no está solucionado. Porque a pesar de que han pasado 20 años, a veces nosotros usamos términos como, por ejemplo, mira, frente a un problema, tiempo al tiempo. Deja que pase agua bajo el puente, hermano. Tiempo al tiempo. Y hermano, el tiempo puede solucionar muchos problemas, pero el tiempo jamás va a solucionar el problema del pecado. El problema del pecado solo se soluciona con el perdón de Dios. Y Jacob toma a toda su familia, una verdadera compañía. Sus esposas, sus concubinas, sus hijos, y toda esa compañía que tiene, y va de vuelta a su casa. Pero él tenía una gran preocupación. Y la gran preocupación, hermano, era encontrarse con su hermano. Sí, tenía que encontrarse con su hermano. Al hermano que él había defraudado, tenía que encontrarse con él. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? Jacob, dice la Biblia, que envía una, ¿cómo diríamos nosotros? Una comisión, envía un grupo de personas con un regalo en animales bien abundante que se adelanten para encontrarse con Esaú. Y de esta manera, de forma diplomática, podríamos decir nosotros, ablandar, allanar el encuentro con su hermano. Miren, mi querido hermano, a pesar de que fue Jacob el que recibió la bendición de la primogenitura, cuando esta delegación que manda Jacob se encuentra con Esaú, Esaú era un hombre rico, no era pobre. Dice el libro de Génesis que venía al encuentro con su hermano con un ejército de 400 hombres. Era poderoso. Y cuando dice, no, yo no necesito regalo. Si el hombre era rico, yo no necesito regalo. Y vuelve esta delegación y le dice a Jacob, mira, tu hermano viene a tu encuentro con 400 hombres. Esa fue la noche que Jacob peleó con el ángel. Y usted sabe que en realidad Jacob peleó con Cristo. ¿Se puede imaginar usted la angustia mental de Jacob?
Organizó, puso sus siervos primero, organizó toda su compañía y allá al último puso a sus mujeres y a sus hijos. Cosa que si aquí hay guerra, tratemos de preservar la vida de ellos. Hizo toda una estrategia. Y mi querido, en la noche no podía dormir. Simplemente el sueño se le fue. Se levantó y cuando estaba allí, no sé, mirando las estrellas, contemplando, angustiado, siente que alguien lo toca. Sienten que alguien lo toma. Y sin decir más, se da vuelta y comienza a luchar. Y a luchar y a luchar. Y Jacob era un tipo bueno para trabajar, así que tiene que haber sido fuerte, güey. ¿Ah? Fuerte, forzudo, y lucha, y lucha, y lucha, y no suelte, yo no sé cuánto rato luchar. Hasta que finalmente, suéltame, si yo tengo que irme. Ahí se da cuenta con quién estaba luchando. Y la súplica del corazón de Saúl, hermano, sale. Dice, yo no te dejaré si no me bendices. Hermano, probablemente la tribulación más grande que nosotros tenemos que enfrentar es la lucha con nosotros mismos. Hermano, el problema del pecado en nuestra vida tiene una sola solución, hermano. Ser lavado en la sangre del Cordero. No hay más. No hay más. A veces nosotros lo racionalizamos. A veces buscamos excusas. Es que en realidad, es que esto, es que lo demás allá. No sé, mis queridos hermanos, usted piense, por ejemplo, en las angustias y en las luchas que hay en las relaciones. A veces relaciones interpersonales en ambientes tan íntimos como, por ejemplo, mi querido hermano, nuestra propia familia. Miembros de la familia que no se hablan. Y cuando se hablan es para pelear. Entonces hay luchas espirituales profundas. Luchas espirituales profundas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos? ¿Cuál es la visión que nos da Apocalipsis? Hermano, la visión que nos da Apocalipsis es una profecía de las cosas que deben suceder pronto. Estamos definitivamente en el tiempo del fin. Y la única alternativa que tenemos es aferrarnos a Cristo. Luchar con nosotros mismos. La gran tribulación, luchar con nosotros mismos. Luchar, mis queridos hermanos, contra nuestro egoísmo, contra nuestras ideas, contra nuestros prejuicios, contra nuestros conceptos y rendirnos delante de Cristo. Y que la sangre de Cristo nos limpie, nos lave. Cuando Cristo, mis queridos hermanos, sea todo en nosotros, cuando el Señor perdone nuestros pecados, cuando el poder del Espíritu Santo nos dé una nueva vida, entonces estaremos contados entre la gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Saben? Yo creo que en esta noche podemos agradecer a Dios y alabar a Dios. Porque solo el Señor sabe su condición. Mi corazón solo lo conoce el Señor. Usted sabe cuáles son sus luchas. Yo sé cuáles son las mías. Pero miren, mis queridos hermanos, Dios ahora nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de pensar y de reflexionar sobre esto. ¿Cómo está nuestra lucha? ¿Con quién estamos luchando? Hermano, estamos luchando con nuestras propias debilidades, con nuestros propios pecados. Ahora el Señor, ¿qué nos llama? Entregarnos a Cristo y limpiar nuestra vida en la sangre del Cordero. Hermanos, mire, estamos en el camino. Apocalipsis 17 dice, y pelearán contra el Cordero. No se olviden, la pelea contra el Cordero es la pelea con el pueblo de Dios. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores, es Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermano, alabado sea el Señor que estamos en el camino. Allí estamos en el camino. El Señor nos ha llamado. Estamos en el camino. Por lo tanto, este es el momento en que podamos aferrarnos a Cristo. Escondernos en Cristo, ser fieles al Señor y permitir que Él conduzca nuestra vida
en estos últimos trances, vaivenes difíciles y duros de la historia de este mundo, hasta que finalmente esta visión que vio Juan en el capítulo 7 sea una realidad y nos encontremos en la gran multitud vestidas de ropa blanca en la presencia de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso sábado, que la presencia del Señor se manifieste en cada una de vuestras vidas en este sábado especial, día de reposo. Un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.